El 4 de marzo de 1912 amaneció con un cielo plomizo sobre Monterrey. La ciudad, entonces apenas en crecimiento, se extendía como un tablero de tejas rojas y calles empedradas que parecían desiertas a esa hora. No había indicios de que esa madrugada sería recordada por generaciones. Sin embargo, el aire helado cargaba un silencio pesado, el tipo de silencio que antecede a una tragedia. Entre los portones de madera y faroles apagados, una casona de 2 pisos destacaba por su quietud excesiva, la residencia de la familia Herrera. Nadie sabía que detrás de esas ventanas cerradas y cortinas pesadas yacía la escena de una masacre. La casa de los Herrera era conocida en la colonia por su elegancia y por las constantes reuniones sociales. Don Julián Herrera, un hombre de bigote impecable y mirada firme, había construido su fortuna en el comercio de ganado y azúcar. A sus 71 años mantenía una reputación intachable, respetado por comerciantes y políticos. Sin embargo, esa mañana, ni sus criados ni sus vecinos acudieron a saludarlo como de costumbre. La calle estaba vacía, como si el barrio hubiera percibido el horror antes de que fuera revelado. Solo un perro callejero rondaba la entrada, gimiendo suavemente. El descubrimiento ocurrió poco después de las 8. Según el parte policial, un sirviente llamado Esteban Rodríguez fue el primero en entrar. Toqué y toqué, pero nadie contestó. La puerta estaba sin seguro. El silencio me heló los huesos, declararía horas después. Lo que encontró adentro paralizó al hombre. La familia completa, 6 personas, incluyendo a 2 niños, estaba muerta en sus camas. No había señales de lucha, ni ruidos escuchados por los vecinos durante la noche. Todo estaba en orden, salvo por un olor metálico y dulzón que impregnaba las habitaciones. La noticia se expandió con rapidez inusual. Monterrey, aún pequeña y provinciana, se convirtió en un hervidero. Los periódicos locales interrumpieron sus ediciones para anunciar la tragedia, y decenas de curiosos comenzaron a agolparse frente a la mansión. Policías municipales acordonaron el área, colocando cuerdas y tablones improvisados para contener la multitud. Parece que todos dormían cuando ocurrió, informó uno de los agentes a un periodista del diario El Porvenir. La calma de los cuerpos, inmóviles y con expresiones de sorpresa apagada, sugería una muerte súbita. El inspector principal, Manuel Esquivel, asumió la investigación. Hombre meticuloso, conocido por su obsesión con los detalles, recorrió cada habitación acompañado de su ayudante. Tomó notas detalladas. Habitaciones cerradas por dentro, ventanas sin señales de forzamiento, lámparas apagadas, velas consumidas hasta la mitad. En la cocina encontraron la vajilla limpia de la cena anterior, como si nadie hubiera sospechado lo que vendría. En el estudio, los papeles de negocios de don Julián estaban ordenados, con una pluma aún manchada de tinta negra. Nada parecía indicar violencia. Sin embargo, pequeños detalles inquietaron al inspector. Una taza caída en el pasillo, huellas borrosas cerca de la escalera y un leve rastro de ceniza en el marco de una puerta. «Algo aquí no concuerda», dijo en voz baja, mientras examinaba la escena. Mandó a traer fotógrafos para documentar cada habitación. Las imágenes que tomarían esa mañana, impresas más tarde en blanco y negro, se convertirían en archivo histórico del crimen más misterioso de la región. Entre la multitud, algunos vecinos murmuraban historias. Una anciana aseguraba haber visto sombras moverse por los ventanales la noche anterior, aunque ningún sonido acompañó sus palabras. Otro hombre juró que escuchó un carruaje detenerse frente a la casa cerca de la medianoche. Ninguno de esos relatos pudo confirmarse. Lo único cierto era que la familia Herrera había dejado de existir en el transcurso de unas horas, sin señales de defensa ni alarma. El cuerpo de don Julián fue hallado en su propio lecho, con las manos cruzadas sobre el pecho, como si hubiera estado esperando la muerte. Su esposa, doña Mercedes, yacía a su lado, inmóvil y con el rostro sereno. Los 2 niños, apenas de 8 y 10 años, estaban en habitaciones separadas, cubiertos hasta el cuello, con sus juguetes aún sobre las mesas de noche. La escena tenía un orden perturbador, como si alguien hubiera dedicado tiempo a colocar cada cosa en su lugar. Para mediodía, la casa estaba llena de agentes y médicos forenses. El doctor Vicente Garza redactó su primer informe preliminar. Causa de muerte indeterminada. No hay heridas visibles, salvo leves marcas en el cuello de algunos miembros.
posible asfixia. Es necesario estudio detallado. Los cuerpos fueron trasladados discretamente, mientras los curiosos intentaban asomarse por las ventanas. Monterrey, acostumbrada a la calma de provincia, quedó marcada por el eco de ese crimen. La residencia, una estructura de piedra gris con balcones de hierro forjado, fue sellada con tablones. A partir de ese día, nadie volvería a habitarla. El silencio de sus pasillos se volvió parte del mito local, y los diarios comenzaron a llamarla la casa maldita de la calle Hidalgo. En la prensa, las fotografías de la familia Herrera, tomadas en eventos sociales meses atrás, aparecieron junto a titulares en letras enormes. Asesinato familiar sacude Monterrey. Las primeras especulaciones apuntaban a un robo, pero nada fue sustraído. Joyas, dinero y documentos permanecían intactos. Esa noche, mientras la ciudad dormía inquieta, Esquivel revisaba sus notas bajo la tenue luz de una lámpara. Algo le decía que este caso no era como los demás. Los indicios apuntaban a una mano calculadora, alguien que conocía la rutina de la familia y la estructura de la casa. Lo que aún no sabía, lo que nadie podía sospechar, era que este crimen no sería un episodio aislado, sino el inicio de una historia que se extendería como una sombra sobre Monterrey durante décadas. Don Julián Herrera había nacido en 1841, en una Monterrey que aún era más pueblo que ciudad. Creció entre haciendas polvorientas y talleres artesanales, hijo de un comerciante español y de una mujer regiomontana de carácter férreo. A lo largo de su juventud, mientras otros muchachos se entretenían en las plazas o se dedicaban a los oficios de sus padres, Julián se obsesionó con el comercio de bienes traídos de Europa. A los 20 años, ya poseía una red de contactos en Veracruz y Ciudad de México, y para los 30, había consolidado su fortuna exportando azúcar y algodón. Su reputación de hombre austero y calculador lo convirtió en figura respetada, aunque nunca del todo querida. El matrimonio con Mercedes Villaseñor, hija de una familia influyente, selló su ascenso social. La pareja se estableció en la casa que ahora era centro de rumores y tragedia, una mansión de piedra que Julián mandó construir en 1887, con materiales importados y artesanos europeos. Los pasillos de mármol y los vitrales coloridos no solo reflejaban su riqueza, sino también su obsesión por el orden y el control. Los sirvientes recordaban su hábito de revisar personalmente cada habitación antes de dormir, una rutina que parecía exagerada, pero que él justificaba con la frase: «En esta ciudad, la seguridad la construye uno mismo». Pese a su rigidez, Julián era visto como patriarca ejemplar. Financiaba escuelas y hospitales, asistía a misa todos los domingos y mantenía su empresa familiar como símbolo de estabilidad en tiempos de revoluciones y cambios políticos. Sin embargo, documentos hallados años después revelarían una faceta más oscura: litigios interminables con parientes por herencias, adquisiciones de terrenos mediante maniobras dudosas y una obsesión por conservar el control absoluto de sus bienes. Su cuaderno de contabilidad, encontrado en el estudio tras el crimen, estaba lleno de anotaciones en clave, con nombres tachados y fechas marcadas con tinta roja. Los vecinos lo describían como hombre reservado, de mirada penetrante. Nunca levantaba la voz, pero todos sentíamos que sabía más de lo que decía, declaró un comerciante amigo suyo a la prensa. Mercedes, en cambio, tenía reputación de mujer elegante y cordial, aunque su presencia en reuniones sociales había disminuido en los últimos años. Algunos rumores afirmaban que la pareja discutía con frecuencia por decisiones financieras y por el futuro de sus hijos y nietos. Nadie, sin embargo, sospechaba que esas tensiones familiares pudieran derivar en tragedia. En las semanas previas al asesinato, varios testigos recordaron actitudes inusuales en Julián. El jardinero, interrogado días después, aseguró que el patrón había ordenado reforzar cerraduras y reemplazar todas las llaves de la casa. También había contratado a un nuevo sirviente sin referencias, algo que sorprendió al personal habitual. No hablaba mucho, pero se notaba nervioso, relató la cocinera en una declaración tomada el 6 de marzo. Los vecinos afirmaron que las luces de la mansión permanecían encendidas hasta altas horas de la madrugada, y que Julián había dejado de frecuentar el club social donde solía reunirse con otros empresarios. Un detalle perturbador surgió al revisar la correspondencia encontrada en el escritorio del patriarca.
Entre cartas comerciales y notas bancarias, había un sobre sin remitente con una frase escrita a mano. Todo tiene un precio, hasta el silencio. El inspector Esquivel ordenó analizar la caligrafía, pero no se hallaron coincidencias inmediatas. Ese sobre se convertiría en pieza clave del expediente, aunque su origen nunca fue esclarecido del todo. También se encontraron 3 contratos notariales sin firmar, relacionados con propiedades en San Luis Potosí, lo que reforzó la idea de que Julián estaba en medio de negociaciones delicadas. El análisis del testamento, recuperado del despacho de su abogado, reveló otra pista. A diferencia de la versión conocida por la familia, este documento tenía modificaciones recientes. Dejaba la mayor parte de la fortuna a un solo heredero, su nieto mayor, Francisco, de apenas 10 años. La decisión excluía a otros parientes, lo que generó sospechas entre los investigadores. ¿Podría el crimen estar relacionado con disputas por la herencia? La prensa, siempre ávida de titulares sensacionalistas, publicó versiones contradictorias. Algunos insinuaban conspiraciones familiares, otros hablaban de venganza por negocios fallidos. El carácter hermético de Julián lo había protegido durante años, pero tras su muerte, esa reserva se volvió un laberinto de incógnitas. Sus socios en Veracruz enviaron telegramas exigiendo explicaciones. Sus empleados en las haciendas, confundidos, no sabían a quién obedecer. Los archivos de la empresa mostraban transferencias recientes a cuentas desconocidas, algunas en bancos extranjeros. Es como si estuviera preparando su salida, comentó el contador de la familia en una entrevista posterior. Este patrón de movimientos financieros inusuales alimentó teorías de que Julián había planeado algo que nunca alcanzó a ejecutar. Los diarios comenzaron a construir una imagen dual del patriarca, el benefactor de Monterrey frente al hombre calculador que había acumulado enemigos en silencio. Las editoriales lo comparaban con personajes de novela gótica, una figura poderosa que vivía en una mansión rodeada de secretos. Esa narrativa encontró eco entre los habitantes de la ciudad, quienes comenzaron a mirar la casa sellada con una mezcla de fascinación y temor. Ni siquiera los policías que vigilaban el perímetro se atrevían a entrar solos en las noches, convencidos de que el espíritu del viejo Herrera sigue vigilando sus bienes. El inspector Esquivel dedicó semanas a reconstruir la vida de Julián. Revisó archivos notariales, cartas personales y entrevistas a más de 30 personas. Poco a poco, emergía un patrón inquietante. Toda su fortuna estaba concentrada bajo su control directo, sin fideicomisos ni intermediarios. Incluso los bienes de su esposa y de sus hijos estaban registrados a su nombre. Esta obsesión por el control absoluto, sumada a los rumores de amenazas, comenzaba a pintar un cuadro donde el crimen no parecía un acto impulsivo, sino el resultado de una trama meticulosamente tejida alrededor del patriarca. El retrato psicológico que elaboró el forense judicial, basado en testimonios y cartas privadas, concluía: sujeto de personalidad dominante, altamente calculador, posible paranoia en últimos años de vida. Esa última frase se convirtió en titular de los periódicos. Monterrey, que alguna vez lo había admirado, ahora lo recordaba como un hombre rodeado de sombras. Y esas sombras, según Esquivel, no se disiparían fácilmente. El pasado de Julián era una madeja de secretos que aún no había comenzado a desenredar. La casa Herrera permaneció bajo custodia policial durante semanas, convertida en un museo macabro de la tragedia. Cintas amarillas y tablones cruzaban puertas y ventanas, y un guardia permanecía día y noche en el portón principal. Los periodistas se agolpaban frente a la verja, buscando cualquier novedad, mientras los vecinos cruzaban la calle apresuradamente para evitar mirar. El inspector Manuel Esquivel había ordenado que nadie, salvo su equipo, entrara a la vivienda. Cada objeto aquí cuenta una historia, repetía mientras caminaba por los pasillos alfombrados, con el sonido hueco de sus pasos resonando en las paredes de piedra. Los forenses comenzaron por las habitaciones donde yacían los cuerpos. Los colchones aún conservaban la forma de los cuerpos, y las sábanas, aunque limpias, presentaban pequeñas manchas oscuras. Asfixia mecánica, dictaminó el doctor Garza tras revisar las marcas en los cuellos de algunos miembros de la familia. Sin embargo, no había signos de forcejeo, ni uñas rotas, ni rasguños, ni señales de resistencia.
Era como si alguien hubiera entrado con la tranquilidad de un miembro más de la familia y hubiera tenido tiempo de realizar cada acto con precisión quirúrgica. El hallazgo reforzaba la teoría de que el asesino conocía bien la casa y a sus habitantes. En el despacho de don Julián, el inspector encontró una serie de llaves escondidas en una caja fuerte. Lo extraño era que algunas de ellas no correspondían a ninguna cerradura visible en la mansión. Había una llave de hierro oxidado, distinta de las modernas cerraduras europeas que Julián había mandado instalar. Al no encontrar su destino en la casa, Esquivel ordenó guardarla en el expediente. Este detalle, aparentemente insignificante, alimentó teorías posteriores sobre pasadizos ocultos y bóvedas secretas. Algunos albañiles fueron llamados para examinar los muros, pero en los primeros días no hallaron irregularidades. Las fotografías tomadas aquella mañana revelaban escenas inquietantes: un candelabro caído en el pasillo, la taza rota que nadie recordaba haber visto antes, y una cortina ligeramente desgarrada. «Es como si alguien hubiera dejado migajas de pistas para nosotros», comentó el fotógrafo de la policía. Esquivel, sin embargo, mantenía una expresión sombría. «¿O quiere que pensemos que entendemos lo que pasó?», respondió. Sabía que, en muchos casos, los criminales dejan señales falsas para confundir a los investigadores. Uno de los hallazgos más significativos se produjo en la bodega del sótano. Allí, entre barriles y cajas de madera, encontraron una serie de registros escritos a mano, nombres y cantidades, junto a símbolos extraños. Los papeles estaban escondidos dentro de un saco de harina vacío. «Esto no son simples cuentas», murmuró Esquivel al revisar los documentos. Los símbolos parecían marcas personales, pero ninguna coincidía con las rúbricas de la familia. El hallazgo fue mantenido en secreto, ya que Esquivel sospechaba que la prensa explotaría cualquier detalle para alimentar leyendas urbanas. Los sirvientes fueron llamados a declarar. Esteban Rodríguez, el que descubrió los cuerpos, insistió en que no escuchó nada extraño esa noche. «Me fui a las 11, como siempre. Todo estaba en orden». La cocinera, por su parte, recordó haber visto a Julián más nervioso de lo habitual días antes. Me pidió que preparara té para él a medianoche. No podía dormir. Caminaba por el pasillo, murmurando. Ninguno de los empleados reportó haber visto extraños entrar o salir de la mansión. Aún así, algunos admitieron haber escuchado ruidos extraños en semanas previas. Pasos en habitaciones vacías, puertas que se cerraban solas. La prensa no tardó en filtrar información parcial. Titulares como «El crimen perfecto» y «Misterio en la casa Herrera» circularon en Monterrey, atrayendo a curiosos de otras ciudades. Los reporteros describían escenas exageradas, pasillos oscuros, espejos cubiertos y susurros en las paredes. Algunos periódicos incluso insinuaron que el asesinato tenía raíces sobrenaturales. Esto irritó al inspector Esquivel, quien convocó a los periodistas para pedir prudencia. «Estamos ante un caso criminal, no un espectáculo». Pero las historias ya habían prendido en la imaginación popular, y cada noche grupos de jóvenes se acercaban a la casa para atisbar desde la acera. El análisis balístico y químico de la época era limitado, pero se revisaron todos los utensilios de la casa. Ninguna copa ni plato tenía rastros de veneno. No había armas blancas ni de fuego involucradas. Todo indicaba que el método había sido manual, calculado y silencioso. El forense sugirió que las muertes ocurrieron en cuestión de minutos, entre las 2 y las 3 de la mañana. Este dato fue confirmado por el reloj de bolsillo de Julián, hallado detenido a las 2:43, quizá por una caída o por haber sido aplastado en su mano. Ese reloj se convirtió en un símbolo del caso, el instante exacto en que la familia Herrera desapareció del mundo. Un hallazgo inesperado surgió en la habitación de los niños. Entre juguetes y libros, los investigadores encontraron un dibujo extraño. Un hombre sin rostro, vestido con sombrero y bastón, de pie frente a una casa. El dibujo estaba firmado por Francisco, el nieto mayor. «Dibujé al hombre que viene de noche», había escrito en el margen. Aunque en un principio se desestimó como simple fantasía infantil, años más tarde este dibujo sería citado como prueba de que la familia vivía bajo una amenaza conocida. Los informes de la primera semana se entregaron a las autoridades estatales. El gobernador de Nuevo León, preocupado por el impacto mediático, envió refuerzos para colaborar en la investigación. Monterrey se había transformado en escenario de rumores.
Algunos aseguraban haber visto sombras entrar a la casa después del asesinato. Otros afirmaban que Julián había pactado con gente peligrosa. El inspector Esquivel, ajeno a las habladurías, pasó noches enteras revisando sus notas, convencido de que las claves estaban en detalles aparentemente insignificantes. El ambiente en la ciudad se volvió tenso. Comerciantes comenzaron a cerrar temprano y familias enteras se encerraban en sus casas antes de que oscureciera. La casa Herrera, vigilada día y noche, se convirtió en un símbolo de miedo colectivo. Sin embargo, Esquivel no podía detenerse. Tenía la sensación de que el asesino no estaba lejos. Cada llave, cada papel oculto, cada gesto del viejo Julián parecía susurrar un mensaje que aún no lograba descifrar. Monterrey contenía la respiración, mientras la investigación apenas comenzaba a desentrañar el laberinto de secretos que la mansión guardaba. Los diarios de la familia Herrera fueron hallados en un arcón de madera, oculto bajo la cama matrimonial. El inspector Esquivel los examinó personalmente, consciente de que las páginas escritas a mano podían contener más información que cualquier interrogatorio. Había cuadernos de Mercedes, cartas sin enviar de Julián y libretas escolares de los niños. Lo primero que llamó la atención fue el tono sombrío de los escritos de Mercedes. La casa ha cambiado. Hay noches en las que escucho pasos en el pasillo y, al abrir la puerta, no hay nadie. Julián dice que son imaginaciones mías, pero no puedo dormir. La fecha de esa anotación, 11 de febrero de 1912, menos de un mes antes de la tragedia. En otra carta, dirigida a una hermana que vivía en Ciudad de México, Mercedes describía un ambiente de tensión. Julián está cada día más callado. Apenas habla en la mesa y pasa horas encerrado en su despacho. Anoche lo encontré sentado en la oscuridad, con el reloj en la mano. Me pidió que no le preguntara nada. Creo que trama algo, pero temo averiguar qué. Estas palabras, subrayadas con tinta corrida, se convirtieron en una pieza clave para entender el estado mental del patriarca. Las sospechas de Mercedes coincidían con los testimonios de sirvientes que lo veían caminar inquieto por los pasillos. El cuaderno de Julián, sin embargo, revelaba un tono completamente distinto. Sus entradas eran breves, escritas en letra firme y sin adornos. «No confío en nadie», escribió el 28 de enero. «Incluso aquí, en mi propia casa, siento que me vigilan». En otras páginas había listas de nombres, algunos tachados con trazos violentos. Lo inquietante era que varios de esos nombres correspondían a primos y sobrinos lejanos, herederos potenciales de su fortuna. Las últimas páginas contenían frases crípticas. «Es mejor que todo termine conmigo. No dejaré que ellos lo destruyan». Estas palabras, interpretadas años después, alimentaron teorías de que Julián había planeado una salida trágica, aunque las pruebas apuntaban a otra dirección. Entre los papeles también había una carta que nunca fue enviada, escrita por Mercedes para el párroco local. «Padre, temo por mis hijos. Julián ha cambiado tanto. A veces creo que no lo reconozco. Ha instalado cerraduras nuevas y me pidió que no abriera ciertas habitaciones. Me siento prisionera en mi propia casa». El tono desesperado de la carta, con tinta irregular y manchas de lágrimas, estremeció incluso a los investigadores más curtidos. El párroco, interrogado posteriormente, aseguró que nunca recibió esa carta y que Mercedes no había asistido a misa en las últimas semanas de su vida. Los diarios de los niños eran en apariencia inocentes, pero contenían detalles perturbadores. Francisco, el nieto mayor, había dibujado al hombre sin rostro en varias páginas, siempre acompañado de frases simples. «Está en el jardín. Se sienta en la escalera. No habla». Estos dibujos, lejos de ser meros garabatos, mostraban precisión en los detalles de la casa, como si el niño hubiera visto realmente a alguien rondando. Su hermana menor, en cambio, había escrito un verso corto repetido varias veces. «Mamá llora de noche. Papá grita en silencio». Los psicólogos forenses concluyeron que los niños percibían una tensión constante, aunque no entendían su origen. Esquivel ordenó clasificar los escritos y protegerlos del acceso de la prensa. Sabía que si esas cartas se filtraban, la opinión pública señalaría a Julián como un monstruo antes de que concluyera la investigación. Sin embargo, el inspector no podía ignorar las evidencias. La familia vivía bajo una atmósfera de miedo. Mercedes había sentido que su marido planeaba algo. Julián, por su parte,
creía estar rodeado de traidores. Todo indicaba que semanas antes del crimen, la casa ya era un campo de batalla silencioso. Un hallazgo particularmente extraño fue una carta sin firma, encontrada en la mesita de noche de Mercedes. El papel, escrito con letra temblorosa, decía: «Cuando leas esto, ya será tarde. Perdóname». Era la única manera. La carta no tenía fecha ni destinatario claro. Algunos sugirieron que Julián la había escrito. Otros, que Mercedes había planeado algo para proteger a sus hijos. Esquivel la guardó en una carpeta separada, consciente de que esa hoja podía cambiar el rumbo del caso. El análisis caligráfico, aunque rudimentario para la época, arrojó resultados confusos. Algunas notas de Julián parecían escritas con mano firme, otras torpes, como si las hubiera redactado bajo presión. El perito afirmó: podrían ser de la misma persona, pero también de alguien que imitara su escritura. Esta hipótesis abrió una nueva línea de investigación: la posibilidad de que alguien cercano hubiera manipulado los documentos para incriminar a Julián. No obstante, ninguna de las llaves misteriosas halladas en la caja fuerte coincidía con habitaciones secretas, lo que dejaba más preguntas que respuestas. Mientras tanto, Monterrey se sumía en una especie de paranoia colectiva. Los periódicos comenzaron a publicar extractos de las cartas de Mercedes, obtenidos por filtraciones. Titulares como «La esposa temía por su vida» o «El patriarca Herrera enloqueció» inundaron las calles. La gente discutía el caso en mercados y plazas, y cada nuevo rumor aumentaba el aura de misterio. Esquivel, frustrado, intentó controlar la información, pero la fascinación morbosa del público superaba cualquier esfuerzo. La mansión de la calle Hidalgo se convirtió en destino obligado para los curiosos, que se acercaban a dejar flores, velas y cartas dirigidas a los difuntos. En medio de la vorágine mediática, el inspector se centró en reconstruir la línea temporal de los días previos al crimen. Gracias a los diarios, estableció que Julián había recibido varias visitas no registradas, posiblemente de parientes o socios. Sin embargo, ninguno de los nombres coincidía con los vistos en los registros financieros. Era como si hubiera dos mundos paralelos: el oficial, donde Julián era empresario y patriarca, y el oculto, lleno de amenazas y planes secretos. Los diarios no solo confirmaban el miedo de la familia, también revelaban que todos, de alguna manera, sabían que algo terrible se acercaba. Esquivel cerró el cuaderno de Mercedes y suspiró. Sabía que cada palabra escrita era un eco de las últimas semanas de vida de la familia Herrera. Las cartas no resolvían el misterio, pero trazaban un mapa emocional que hacía más palpable el horror. La tragedia ya no era solo una serie de cuerpos encontrados en camas ordenadas. Era una historia de sospechas, silencios y desesperación que había madurado lentamente en aquella mansión. Y en ese mapa de angustia, el inspector sentía que apenas había encontrado la primera pista verdadera. Alguien, además de Julián, había tenido el control de la casa. Los resultados de las autopsias llegaron el 12 de marzo de 1912, una semana después del descubrimiento de los cuerpos. El doctor Vicente Garza, jefe del equipo forense, entregó un informe de 20 páginas que fue leído minuciosamente por el inspector Esquivel. El documento, escrito en lenguaje frío y técnico, describía con precisión escalofriante las condiciones en que se encontró a cada miembro de la familia. No hay evidencia de heridas por arma blanca ni proyectil. Se observan marcas equimóticas en cuello y clavículas, compatibles con compresión manual. Tiempo estimado de muerte: entre las 2:10 y las 2:50 de la madrugada del 4 de marzo. La ausencia de señales de lucha seguía siendo desconcertante. Las observaciones del forense incluían detalles que reforzaban el carácter metódico del crimen. En todos los cuerpos había ausencia de signos de intoxicación o drogas, lo que sugería que la familia no fue sedada previamente. Sin embargo, el análisis de la sangre mostró niveles elevados de adrenalina, lo que indicaba que, al momento de morir, cada víctima había experimentado una reacción de pánico. Estaban conscientes, aunque incapaces de defenderse, concluyó Garza. La idea de una muerte lenta pero silenciosa estremeció incluso a los investigadores más experimentados. Los rumores sobre el crimen se intensificaron al filtrarse fragmentos del informe a la prensa. El Norte publicó una nota titulada
La familia Herrera murió despierta, acompañada de ilustraciones morbosas. Monterrey se llenó de conversaciones en voz baja sobre el asesino invisible, y algunas personas comenzaron a decir que la casa estaba maldita. Comerciantes cerraban temprano. Los niños eran mantenidos en casa, y los rezos nocturnos aumentaron en iglesias locales. Nunca había visto tanto miedo colectivo, escribió un periodista en sus memorias años después. La mansión de la calle Hidalgo se había convertido en un símbolo de terror. El gobernador de Nuevo León, presionado por la opinión pública, ordenó reforzar la investigación. Se asignaron más agentes y se pidió la colaboración de médicos de la Ciudad de México. Uno de ellos, el doctor Rafael Iturriaga, especialista en criminología, revisó los cuerpos en la morgue y concluyó que el asesino había sido extremadamente cuidadoso. La precisión de la presión aplicada en las gargantas indica entrenamiento o experiencia previa. No se trata de un ataque impulsivo, sino de alguien con conocimiento anatómico. Este análisis aumentó el aura de misterio, pues implicaba que el crimen no era obra de un simple ladrón, ni de un familiar desesperado. Mientras los informes oficiales circulaban entre los despachos, el pueblo prefería las historias más fantásticas. Algunos aseguraban haber visto sombras en los balcones de la casa después del asesinato. Otros afirmaban que Julián había practicado rituales extraños para proteger su fortuna. Un testimonio anónimo enviado al periódico La Voz de Monterrey relataba: «Hace 2 semanas, vi a un hombre vestido de negro entrar a la casa por la puerta trasera. No era ninguno de los sirvientes. Caminaba como si conociera el lugar». La policía investigó este dato, pero no encontró testigos que confirmaran la versión. Las tensiones familiares también comenzaron a salir a la luz. Los hermanos de Mercedes llegaron desde San Luis Potosí para reclamar los cuerpos, y sus declaraciones ante la prensa alimentaron nuevas teorías. Julián siempre fue desconfiado. Hace años dejó de invitarnos a su casa. No nos sorprende que esto haya terminado así, dijo uno de ellos con tono amargo. Estas palabras fueron interpretadas como una acusación velada de que Julián había estado involucrado en el crimen, quizás incluso como autor intelectual. La reputación del patriarca comenzó a deteriorarse rápidamente. El inspector Esquivel, sin embargo, no se dejó llevar por rumores. Pasaba horas encerrado en su despacho, analizando diagramas de la casa y testimonios. Un detalle de los informes médicos lo obsesionaba: la diferencia en la presión ejercida sobre cada víctima. En algunos casos, las marcas eran profundas y uniformes. En otros, ligeras, como si hubieran participado varias personas en el asesinato. Esta teoría, aunque aún sin pruebas concretas, sugería que Julián no era el único que planeaba movimientos dentro de la familia. Quizá había una conspiración que se extendía más allá de los muros de la mansión. Mientras tanto, la ciudad vivía una especie de psicosis. Cada esquina parecía susurrar historias sobre el asesinato. Algunos vecinos confesaron a los investigadores que habían oído gritos ahogados la noche del crimen, pero que no se atrevieron a salir. «Creímos que eran discusiones de familia», declaró un hombre mayor. Las confesiones tardías solo alimentaban el sentimiento de culpa colectiva, como si toda Monterrey hubiera fallado a los Herrera. En la plaza central, personas se reunían a comentar el caso, y las ventas de periódicos alcanzaron cifras récord. La tragedia se había convertido en espectáculo. Los diarios nacionales también comenzaron a cubrir el suceso, enviando corresponsales a Monterrey. La prensa capitalina lo describía como el crimen perfecto y comparaba la mansión Herrera con los castillos embrujados de Europa. Un periodista de El Universal escribió: «El ambiente que rodea la casa es indescriptible. Se siente como si alguien estuviera observando desde las ventanas cerradas». Este tipo de artículos contribuyó a que visitantes de otras ciudades acudieran al lugar, incrementando el tumulto y dificultando el trabajo de la policía. El 18 de marzo, el gobierno estatal organizó una conferencia de prensa para calmar a la población. El inspector Esquivel presentó algunos hallazgos, evitando revelar detalles comprometedores. «No hay indicios de robo. La investigación sigue múltiples líneas. Pedimos calma y cooperación. Sin embargo, la cautela solo avivó el fuego de las especulaciones. La gente comenzó a creer que la policía ocultaba información crucial. Algunos llegaron a afirmar que el asesino pertenecía a una familia influyente y que por eso no había arrestos. Entre los documentos oficiales que nunca se publicaron, había una nota manuscrita del propio Esquivel
dirigida a su superior. La escena indica preparación previa. Todo apunta a que el asesino conocía los hábitos de la familia y tenía acceso a la casa. Se requiere análisis psicológico del entorno familiar y revisión de bienes. Este mensaje, archivado durante décadas, sería revelado solo en los años 80, cuando historiadores revisaron el caso. En ese momento, la teoría de un crimen interno, más que de un extraño, se consolidó como la más plausible. La morgue entregó los cuerpos a la familia Villaseñor para su entierro el 20 de marzo. El funeral se realizó en la Catedral de Monterrey, bajo estricta vigilancia. Miles de personas acudieron, muchos por curiosidad. Las carrozas fúnebres recorrieron lentamente las calles, seguidas por un silencio sepulcral. El entierro no trajo paz. Al contrario, intensificó el misterio. Los Herrera fueron enterrados juntos, pero su legado se convirtió en una sombra que pesaría sobre la ciudad. La investigación, lejos de cerrarse, apenas comenzaba a mostrar que detrás de las muertes había una trama más amplia, tejida con hilos invisibles. A medida que avanzaban los días, el caso comenzó a alimentarse no solo de documentos oficiales, sino de voces populares. Monterrey, aunque modernizándose rápidamente, aún conservaba la costumbre de transmitir historias de boca en boca, y la tragedia de los Herrera se transformó en relato colectivo. El inspector Esquivel, presionado por sus superiores, decidió entrevistar personalmente a vecinos y antiguos empleados. Sus testimonios, recogidos en actas mecanografiadas con fecha y firma, componían un coro de rumores, confesiones y recuerdos fragmentados que añadían nuevas capas de misterio. Uno de los testimonios más llamativos fue el de Juana López, una lavandera que había trabajado ocasionalmente en la casa. Declaró entre sollozos: «Desde diciembre, el patrón estaba raro. Me pidió que no subiera al segundo piso. Una vez escuché como si alguien caminara arriba, aunque todos estaban cenando abajo. No me atreví a preguntar. Juana aseguró que había sentido una presencia extraña en la mansión, una sensación que describió como aire pesado y olor a tierra húmeda, incluso cuando no llovía. Sus palabras fueron anotadas sin comentarios, pero Esquivel las subrayó en rojo. Otro relato provino de Ignacio Méndez, un joven aprendiz de carpintero que vivía frente a la mansión. Contó que, semanas antes del crimen, había visto a Julián Herrera sacar varias cajas por la puerta trasera durante la noche. Las cargaba él mismo, sin ayuda. Nunca lo había visto trabajar así. Las cajas, según Ignacio, eran pequeñas y parecían pesadas. Ningún vecino más pudo confirmar el hecho, pero la imagen de un patriarca anciano moviendo cajas en silencio añadía dramatismo a la investigación. Los sirvientes permanentes, aunque temerosos, también aportaron datos reveladores. La cocinera, María Dolores, declaró que Mercedes había dejado de comer con apetito y que parecía siempre nerviosa. Una noche la encontré llorando en la despensa. Me pidió que no le dijera nada a nadie. María relató que escuchaba discusiones apagadas entre la pareja, aunque nunca entendía las palabras exactas. El chofer, por su parte, afirmó que Julián había despedido a varios empleados en los últimos meses, sin explicación alguna. Dijo que ya no confiaba en nadie, recordó con voz grave. Estas confesiones reforzaban la imagen de una familia aislada, rodeada de paranoia. El inspector Esquivel también recopiló relatos de vecinos mayores, quienes ofrecieron contexto histórico. Algunos recordaban que la mansión había sido construida sobre terrenos disputados. «Esa casa siempre tuvo mala fama», dijo un anciano, señalando que años antes allí se habían encontrado restos humanos durante una excavación. Otro vecino aseguró que había visto a Julián consultar a curanderos, aunque era conocido por su racionalidad. Decía que alguien quería verlo muerto, que lo seguían, comentó. Estos testimonios, aunque difíciles de verificar, pintaban un cuadro en el que el miedo y la superstición se entrelazaban con la vida cotidiana de los Herrera. Los rumores alcanzaron su punto álgido cuando una mujer llamada Catalina Saldaña se presentó en la comisaría con un sobre que aseguraba haber recibido semanas antes del crimen. Dentro había una hoja doblada con una frase escrita en tinta: «La sangre paga la deuda». Catalina, temblorosa, juró que desconocía al remitente y que había pensado que se trataba de una broma pesada. El sobre coincidía con otros encontrados en el despacho de Julián,
lo que sugería que alguien había intentado advertir o intimidar a la familia. Esquivel incorporó el documento al expediente y comenzó a considerar seriamente que existía una red de amenazas previa al asesinato. Las declaraciones de los niños también fueron objeto de estudio. Aunque no podían ser interrogados directamente por razones obvias, sus diarios sirvieron como voz indirecta. La psicóloga consultada por el equipo policial, la señorita Teresa Prado, escribió un informe detallado. Los dibujos y frases repetitivas sugieren que el niño Francisco vivía bajo estrés prolongado. El personaje del hombre sin rostro podría representar a un adulto familiar, percibido como amenaza. Este análisis, novedoso para la época, fue ignorado por la mayoría de los oficiales, pero Esquivel lo consideró una pieza fundamental. La ciudad, mientras tanto, se dividía entre los que creían en conspiraciones familiares y los que atribuían el crimen a fuerzas sobrenaturales. Historias de aparecidos comenzaron a circular. Se decía que por las noches se veían luces en las ventanas selladas, y algunos vecinos aseguraban escuchar llantos. «Yo vi a una mujer asomarse al balcón», dijo un transeúnte, convencido de haber visto el espíritu de Mercedes. Estas leyendas urbanas aumentaron tanto que las autoridades tuvieron que reforzar la vigilancia para evitar que curiosos irrumpieran en la casa. Los periódicos aprovecharon esta atmósfera para aumentar sus ventas. El Diario de Monterrey publicó una serie llamada Testimonios desde el barrio Herrera, donde recogía historias de vecinos, exagerando detalles para mantener el interés. Una edición llegó a afirmar que Julián había formado parte de una logia secreta, mientras que otra insinuaba que el crimen estaba relacionado con asuntos políticos. Ninguna de estas teorías fue confirmada, pero el público las devoraba con fascinación. La tragedia había dejado de ser solo un caso policial. Era un espectáculo mediático. El inspector Esquivel, consciente de que el ruido popular podía entorpecer su trabajo, decidió aislarse. Pasaba horas en una oficina improvisada frente a la mansión, rodeado de planos, fotografías y transcripciones de testimonios. «Todos saben algo, pero todos mienten», escribió en una nota privada. Sabía que el miedo podía distorsionar la memoria, pero también intuía que entre los rumores había verdades escondidas. Para él, cada frase supersticiosa, cada dibujo infantil y cada carta anónima eran piezas de un rompecabezas complejo. A finales de marzo, el expediente ya contaba con más de 300 páginas de declaraciones. Aunque no había detenidos, el inspector estaba convencido de que la clave del caso no estaba en una pista evidente, sino en las pequeñas contradicciones. «La casa es un espejo del miedo de quienes vivían allí», dijo a su ayudante. «Y en ese espejo hay huellas que todavía no hemos visto». Estas palabras, anotadas en su diario personal, mostraban que Esquivel comenzaba a sentir que el caso lo absorbía por completo. La tragedia de los Herrera había dejado de ser una investigación para convertirse en una obsesión que lo perseguiría el resto de su vida. A inicios de abril, el caso Herrera había dejado de ser solo un tema local. Los diarios de la Ciudad de México y Guadalajara lo cubrían diariamente, presentándolo como la tragedia que estremeció al norte del país. Los corresponsales enviados a Monterrey se instalaron frente a la casa sellada, enviando crónicas detalladas que mezclaban hechos con especulación. El inspector Esquivel, harto de la intromisión mediática, intentó restringir el acceso a la información. Pero la presión de la prensa era tan grande que incluso sus superiores comenzaron a filtrar datos para calmar a la población. Lo que debió ser una investigación metódica se convirtió en un espectáculo nacional. Los titulares se volvían más sensacionalistas cada día. «El abuelo asesino», «Mansión maldita», «El crimen perfecto», «Monterrey vive bajo terror». Algunos periódicos publicaban ilustraciones sombrías de Julián Herrera, representándolo con mirada demoníaca, mientras otros dibujaban la casa como un castillo embrujado. El público devoraba estas historias, y los ejemplares se agotaban cada mañana. Las ventas aumentaron tanto que varias imprentas comenzaron a editar folletos especiales dedicados únicamente al caso. Estos suplementos del crimen detallaban la vida de la familia, con entrevistas a parientes lejanos y vecinos que apenas habían cruzado palabra con los Herrera. La cobertura mediática también generó un efecto inesperado. Curiosos y viajeros comenzaron a llegar a Monterrey para ver la famosa mansión.
Hoteles cercanos reportaron ocupación total, y comerciantes improvisaron puestos de comida y recuerdos frente a la casa sellada. Se vendían postales con fotografías de los difuntos y reproducciones del dibujo del hombre sin rostro hallado en el diario de Francisco. Para los periodistas, el asesinato se había convertido en una mina de oro. Para Esquivel, era una pesadilla logística. «Estamos investigando un crimen con una multitud detrás de nosotros», comentó con cansancio a un colega. El 7 de abril, el periódico El Porvenir publicó una entrevista exclusiva con un supuesto primo de Julián, quien afirmó que el patriarca había estado involucrado en sociedades secretas. Siempre fue un hombre obsesionado con su fortuna. Creía que todos queríamos arrebatarle lo suyo, declaró el pariente, cuya identidad fue mantenida en reserva. Estas declaraciones inflamaron los rumores de que Julián había planeado su propia muerte como parte de un pacto extraño. La policía desmintió públicamente la teoría, pero el daño ya estaba hecho. La imagen del patriarca como un hombre paranoico y peligroso quedó grabada en la opinión pública. Los periódicos de la capital fueron aún más lejos. El Universal publicó un reportaje titulado «La familia Herrera y el pacto de sangre», donde aseguraban, sin pruebas, que Julián había heredado tierras manchadas por violencia y que la maldición de sus ancestros había caído sobre él. Este tipo de narrativas sensacionalistas convirtió al caso en leyenda, pero complicó la labor de Esquivel. La gente ya no busca justicia, busca entretenimiento, escribió en una carta privada. El expediente policial comenzaba a desbordarse de datos inútiles, producto de denuncias falsas y testigos ansiosos por aparecer en los diarios. Mientras tanto, la familia extendida de los Herrera y los Villaseñor se enfrentaba a una batalla mediática. Algunos familiares acusaban a otros de haber provocado tensiones con Julián, mientras que otros denunciaban públicamente la incompetencia policial. Los abogados de ambas ramas comenzaron a pelear por la administración de los bienes, que seguían bajo custodia judicial. El testamento hallado en el despacho del patriarca se convirtió en el epicentro de las disputas. Las modificaciones que favorecían a Francisco, el nieto mayor, alimentaban sospechas de que algún pariente había planeado la masacre para beneficiarse de la herencia. Estas acusaciones cruzadas fueron reproducidas sin cesar en los periódicos, creando una narrativa donde todos eran culpables y nadie era inocente. El inspector Esquivel asistió a varias audiencias con periodistas intentando desmentir versiones infundadas. En una rueda de prensa celebrada el 10 de abril declaró: «Estamos ante un caso complejo. Las filtraciones solo entorpecen la búsqueda de justicia. Pido responsabilidad». Su discurso fue recibido con escepticismo. Los reporteros querían titulares, no cautela. Esa misma noche, El Norte publicó un artículo insinuando que la policía encubría a un sospechoso poderoso. A partir de entonces, la investigación fue percibida como corrupta, y el nombre de Esquivel comenzó a aparecer en caricaturas satíricas que lo retrataban como incompetente. El frenesí mediático tuvo otro efecto. El miedo en Monterrey se transformó en atracción morbosa. Familias enteras acudían a la calle Hidalgo para tomarse fotografías frente a la mansión. Algunos jóvenes se atrevían a golpear la puerta sellada como desafío. Las autoridades se vieron obligadas a colocar más vigilancia para evitar intrusiones. Hubo incluso rumores de que coleccionistas ofrecían sumas considerables por objetos personales de los Herrera, lo que llevó a la policía a trasladar todas las pertenencias valiosas a una bodega municipal. La tragedia se había convertido en mercancía. El juez encargado del caso, el licenciado Arturo Morales, expresó su frustración en un informe oficial. El sensacionalismo ha convertido esta investigación en espectáculo. La presión mediática genera versiones contradictorias y testigos falsos. Es necesario establecer orden antes de que la verdad quede sepultada. Pero sus advertencias fueron ignoradas. La historia de los Herrera ya no pertenecía solo a la justicia. Era propiedad de un público hambriento de misterio. Cada día aparecían nuevas revelaciones. Supuestos diarios secretos, fotografías manipuladas, cartas falsas. Monterrey vivía en una niebla de información distorsionada. El 15 de abril, un grupo de periodistas logró sobornar a un guardia para entrar brevemente a la mansión. Las imágenes publicadas al día siguiente mostraban habitaciones desordenadas y muebles cubiertos por sábanas,
aunque los objetos estaban así desde que la policía acordonó el lugar. Sin embargo, los titulares aseguraban: escena intacta. Los fantasmas aún habitan la casa Herrera. Este acto provocó indignación en Esquivel, quien pidió sanciones para el guardia. Para el pueblo, sin embargo, el hecho solo reforzó el aura sobrenatural del lugar. La mansión, una vez símbolo de riqueza, ahora era vista como un santuario maldito. El inspector escribió una nota en su cuaderno personal esa noche. La verdad se escapa entre los dedos como arena. Cada día surgen más voces, más teorías, más mentiras. El asesino, si aún está libre, debe estar riéndose. Estas palabras revelaban el agotamiento emocional del investigador. La presión mediática no solo afectaba su reputación, sino que oscurecía el rumbo de la investigación. Lo que alguna vez fue una tragedia familiar se había convertido en mito contemporáneo, y Monterrey parecía incapaz de distinguir entre hechos y ficción. Aún así, Esquivel estaba decidido a no rendirse. Sabía que, detrás del ruido, había una verdad escondida, esperando ser revelada. El 20 de abril, tras semanas de rumores y presiones políticas, apareció un documento inesperado en la oficina del juez Arturo Morales. Era un cuaderno pequeño, cubierto de cuero oscuro y con las iniciales J.H. grabadas en la tapa. Un mensajero anónimo lo entregó en un sobre sin remitente, asegurando que provenía de una fuente cercana a la familia. El juez, intrigado, lo envió directamente al inspector Esquivel, quien lo examinó bajo una lámpara en su despacho improvisado frente a la mansión Herrera. Lo que encontró en sus páginas cambiaría para siempre el rumbo de la investigación. El cuaderno contenía una serie de anotaciones que parecían escritas por el propio Julián Herrera. La caligrafía era inconfundible, aunque en algunas partes temblorosa. Lo inquietante era el tono de los escritos. Fragmentos cortos, pensamientos dispersos, como si hubieran sido redactados bajo presión o miedo extremo. Las llaves están listas. No confiaré en nadie más, decía una página. En otra, me siguen desde hace semanas. Incluso dentro de mi casa más adelante, un párrafo desconcertante. Si no actúo primero, ellos lo harán. La sangre traerá silencio. Esquivel sintió un escalofrío al leer esas palabras. Parecían una confesión velada. A medida que avanzaba por el cuaderno, el inspector notó contradicciones. Algunas páginas describían planes detallados para proteger a la familia, listas de puertas reforzadas, cambios de cerraduras, nombres de sirvientes despedidos. Otras parecían admitir una intención homicida. Ellos no entenderán, pero es la única forma. Lo más inquietante era una última anotación, fechada el 3 de marzo, pocas horas antes de la tragedia. El niño sabe demasiado. Sus dibujos me delatan. Esta frase, escrita con tinta corrida, sugería que Julián estaba consciente de los garabatos de Francisco sobre el hombre sin rostro. El inspector convocó a un perito caligráfico para verificar la autenticidad del cuaderno. El análisis preliminar indicó que, aunque la letra coincidía en general con la de Julián, había variaciones que podían deberse al nerviosismo o a un intento de imitación. Podría ser falso, dijo el experto, pero si lo es, quien lo escribió conocía muy bien los gestos gráficos del señor Herrera. El hallazgo dividió al equipo investigador. Algunos veían en el cuaderno una confesión indirecta del patriarca, otros sospechaban que había sido plantado para incriminarlo. El juez Morales ordenó que el documento se mantuviera en secreto, pero la filtración era inevitable. Días después, el periódico El Norte publicó un artículo con el titular «Diario del Patriarca revela planes macabros». Aunque no se mostraban imágenes, el artículo afirmaba que Julián había planeado el asesinato de toda su familia. Monterrey reaccionó con horror. La figura de Julián, antes respetada, se transformó definitivamente en la de un monstruo. Sin embargo, Esquivel no estaba convencido. Algo en el tono del cuaderno le parecía ajeno. Las frases parecen escritas para ser leídas, no para ser ocultadas, comentó a su ayudante. Ese mismo día, un detalle perturbador salió a la luz. En una de las páginas había un dibujo tosco, un ojo abierto rodeado de un círculo, similar a los símbolos hallados en los papeles ocultos del sótano semanas antes. El inspector comparó ambos hallazgos y confirmó que el trazo era idéntico. Ninguno de los familiares ni sirvientes consultados reconoció el símbolo.
Es un lenguaje privado, una firma, concluyó Esquivel. La conexión entre el cuaderno y los papeles del sótano abría una nueva línea de investigación. Quizá había una organización secreta detrás de la tragedia, algo más grande que un simple crimen familiar. El juez Morales recibió amenazas poco después de que se filtrara la noticia del diario. Cartas anónimas llegaban a su despacho. Cierre el caso o será el próximo. La policía reforzó su seguridad, pero el miedo ya se había instalado. Los periódicos hablaban ahora de una conspiración que alcanzaba a autoridades y empresarios. Monterrey se sumía en una paranoia creciente. Cada político o comerciante adinerado era visto como posible cómplice. El caso Herrera ya no pertenece a la familia, pertenece a toda la ciudad, escribió un editorial de El Porvenir. Entre tanto caos, Esquivel trabajaba en silencio. Comenzó a sospechar que el cuaderno había sido dejado intencionalmente para redirigir la investigación. Si Julián había sido el autor, ¿por qué no destruirlo? Y si había sido escrito por otro, ¿con qué objetivo? La teoría de que el patriarca había sido manipulado o forzado a participar en el crimen comenzó a tomar forma. Los rumores sobre sociedades secretas, antes desestimados como superstición, adquirieron nueva relevancia. El inspector recordó una frase del cuaderno. El silencio será mi herencia. Era más una advertencia que una confesión. El análisis del cuaderno reveló también huellas de ceniza en el borde de varias páginas. El laboratorio forense determinó que contenían restos de carbón vegetal mezclado con cera, como si hubiera estado cerca de velas encendidas. Esto coincidía con declaraciones de sirvientes que aseguraban haber visto a Julián pasar noches enteras escribiendo a la luz de velas, a pesar de tener lámparas modernas. Para Esquivel, estos detalles reforzaban la idea de que Julián llevaba a cabo rituales o reuniones secretas, quizá con personas ajenas a la familia. Sin embargo, ninguna evidencia material vinculaba a terceros con la noche del crimen. El caso alcanzó un punto de no retorno cuando el juez Morales ordenó publicar oficialmente extractos del cuaderno para calmar a la opinión pública. Las frases escogidas, aunque sacadas de contexto, consolidaron la versión de que Julián había planeado la masacre. Es preferible un culpable claro que una ciudad paralizada por el miedo, dijo Morales en privado. Pero Esquivel sabía que esa decisión enterraría pistas cruciales. Acabamos de matar la investigación, escribió en su diario. A partir de entonces, el patriarca fue recordado como el asesino, aunque para el inspector, el verdadero responsable seguía en las sombras. Una noche de abril, Esquivel regresó solo a la mansión para revisar el escritorio donde supuestamente había sido hallado el cuaderno. El silencio era abrumador. Las paredes parecían absorber el sonido de sus pasos. Encendió una lámpara de aceite y recorrió los pasillos sellados. En el despacho, revisó cada cajón, cada ranura. Fue entonces cuando encontró algo que nunca apareció en los informes oficiales. Un sobre vacío, con el mismo sello del ojo rodeado de un círculo. No estaba registrado en el inventario policial, lo que significaba que alguien había vuelto a la casa después del crimen. El inspector guardó el sobre en su abrigo y salió sin decir palabra. Sabía que había cruzado una línea peligrosa. Estaba más cerca de la verdad, pero también más expuesto que nunca. El hallazgo del sobre con el símbolo del ojo rodeado de un círculo cambió el curso de la investigación. Esquivel, consciente de que su descubrimiento no estaba registrado oficialmente, decidió mantenerlo en secreto. Guardó el sobre en su maletín y lo mostró solo a dos personas de confianza: el perito caligráfico y su ayudante personal, el joven agente Ernesto Molina. Ambos coincidieron en que el sello estaba hecho con una herramienta profesional, no dibujado a mano. «Esto pertenece a alguien que sabe lo que hace», comentó el perito. Para Esquivel, el hallazgo confirmaba sus sospechas. La tragedia de los Herrera no había sido un simple arrebato familiar, sino parte de una red más grande que se movía en las sombras. Mientras tanto, la disputa por la herencia de los Herrera se intensificaba. Los abogados presentaban documentos contradictorios. Algunos defendían la validez del testamento que favorecía a Francisco, el nieto mayor. Otros argumentaban que era falso. La fortuna de Julián, calculada en varios millones de pesos de la época, incluía haciendas, acciones de empresas, cuentas bancarias y propiedades en San Luis Potosí y Veracruz. No es solo dinero,
Es poder, declaró un periodista en un editorial incendiario. Los familiares, en lugar de unirse ante la tragedia, se sumieron en pleitos legales que llenaban las páginas de los diarios. La opinión pública comenzó a verlos como oportunistas, interesados solo en el legado manchado de sangre. El inspector dedicó varios días a revisar minuciosamente los archivos financieros de Julián. Lo que encontró fue inquietante. Transferencias secretas a bancos extranjeros, propiedades adquiridas a nombre de testaferros y una serie de inversiones en empresas fantasma. Estaba moviendo piezas antes de morir, comentó Esquivel a Molina. Parecía que Julián estaba preparando un escenario en el que nadie, salvo él, controlara la fortuna familiar. Sin embargo, esas maniobras no parecían suficientes para explicar el asesinato de toda su familia. Hay algo más aquí, algo que no está en los papeles, escribió en una nota. Fue entonces cuando apareció un nuevo personaje, Antonio Villarreal, un abogado retirado que había trabajado para Julián años antes. Villarreal pidió hablar con Esquivel en privado y le entregó una carpeta con documentos antiguos. No debería mostrarle esto, pero creo que ya nada importa, dijo. Dentro había cartas escritas por Julián a socios desconocidos, fechadas entre 1905 y 1910. En una de ellas, Julián mencionaba una sociedad discreta, dedicada a proteger intereses mutuos, y hacía referencia al mismo símbolo del ojo. Villarreal explicó que Julián había estado obsesionado con esta organización, que él creía capaz de aniquilar a cualquiera que se interpusiera. Estas revelaciones añadieron una dimensión siniestra al caso. Julián no solo temía a sus familiares, sino también a fuerzas externas que parecían reales. Los documentos entregados por Villarreal también incluían contratos notariales con cláusulas extrañas. Uno estipulaba que, en caso de la muerte de Julián, ciertas propiedades pasarían automáticamente a una compañía sin nombre claro, representada por un símbolo, el mismo ojo dentro del círculo. Para Esquivel, esto significaba que alguien fuera de la familia tenía un interés directo en su patrimonio. Tal vez no mataron por herencia, sino para cumplir un acuerdo, reflexionó. La teoría de una conspiración secreta comenzó a cobrar fuerza, aunque el inspector sabía que sería difícil probarlo ante la corte. La ciudad, mientras tanto, estaba dividida. Para muchos, Julián seguía siendo el monstruo que había matado a su familia. Para otros, era una víctima de un complot más grande. Los rumores de sociedades secretas circularon como pólvora. Algunos decían que Julián había sido miembro de una logia masónica que lo había traicionado. Otros, que había descubierto información comprometedora sobre empresarios influyentes. Las iglesias se llenaban de fieles que rezaban por las almas de los difuntos, mientras grupos de curiosos seguían peregrinando hasta la mansión para observarla desde lejos. Monterrey parecía vivir atrapada en una novela de terror. Esquivel, cada vez más aislado, decidió seguir una línea de investigación independiente. Revisó las escrituras antiguas de la casa y descubrió que, en efecto, el terreno había pertenecido a una familia que desapareció misteriosamente en 1860. Los archivos municipales indicaban que hubo un pleito legal por esas tierras, pero los documentos estaban incompletos, como si alguien hubiera borrado deliberadamente información. La historia de esta casa es más antigua que los Herrera, murmuró Esquivel. El hallazgo reforzó su sensación de que el crimen no era un hecho aislado, sino parte de una cadena de tragedias. El 1 de mayo, Esquivel recibió una carta anónima entregada a mano en su despacho. Era un simple trozo de papel doblado con una frase escrita: «Deja el caso o terminarás como ellos». La caligrafía era idéntica a la de las amenazas enviadas al juez Morales. Aunque el inspector estaba acostumbrado a recibir advertencias, esta vez sintió que lo vigilaban de cerca. Decidió no informar a sus superiores y reforzó su propia seguridad. Pero su determinación no flaqueó. «Si me matan, será porque estuve cerca», escribió en su diario. Esta frase se convirtió en uno de los testimonios más citados sobre su obsesión con el caso. Las tensiones legales por la herencia alcanzaron un punto crítico. Un tribunal decidió congelar todos los bienes de los Herrera, dejando a los familiares sin acceso a sus cuentas. La decisión provocó un escándalo mediático y enfrentamientos públicos. Mientras tanto, Esquivel seguía las pistas del símbolo del ojo. Consultó archivos de logias masónicas, sociedades empresariales y grupos religiosos,
pero no encontró coincidencias exactas. Sin embargo, en un viejo registro de Veracruz, halló una referencia vaga a una Hermandad del Ojo, mencionada en documentos de mediados del siglo XIX. El inspector anotó esta pista como clave pendiente. La investigación ya no era solo sobre un asesinato. Se había convertido en una red de secretos familiares, disputas de poder y organizaciones clandestinas. Monterrey seguía conmocionada, pero poco a poco el interés público comenzaba a disminuir, cansado de teorías contradictorias. Para Esquivel, sin embargo, el caso estaba más vivo que nunca. Sentía que cada amenaza y cada documento oculto lo acercaban a una verdad que otros querían mantener enterrada. En sus notas escribió: «La familia Herrera murió por algo más grande que ellos, y ese algo sigue ahí, esperando esa sensación, más que cualquier prueba, lo impulsaba a seguir». El inspector sabía que estaba en peligro. Caminaba por las calles mirando sobre su hombro, y cada crujido en la mansión sellada le parecía una advertencia. Pero también sabía que estaba a punto de descubrir algo decisivo. ¿Quién estaba detrás del ojo grabado en esos papeles? ¿Y por qué una familia entera había sido borrada de la noche a la mañana? Lo que no podía imaginar era que, al acercarse a esa verdad, también estaba firmando su propio destino. Décadas después, la mansión de la calle Hidalgo seguía en pie, aunque sus paredes se habían agrietado y sus balcones de hierro se oxidaban lentamente bajo el sol de Monterrey. La ciudad había crecido, el tranvía desapareció y los automóviles reemplazaron a las carretas, pero la casa Herrera permanecía intacta, como si fuera un monumento silencioso a una historia que nadie había logrado olvidar. La policía nunca levantó las tablas que sellaban sus puertas, y los vecinos se acostumbraron a caminar rápido frente a ella, bajando la voz al pasar. Algunos afirmaban escuchar llantos apagados desde dentro. Otros, risas infantiles en las madrugadas. Ninguno se atrevía a comprobarlo. El expediente oficial del caso Herrera, archivado en los sótanos del Palacio de Gobierno, ocupaba más de 8 volúmenes. Sin embargo, nunca se emitió un veredicto concluyente. Para la opinión pública, Julián Herrera fue el asesino de su propia familia. Para los investigadores que revisaron el expediente años más tarde, esa conclusión era tan solo una cortina de humo. El inspector Esquivel dejó demasiadas notas personales que no coinciden con la versión oficial. Escribió en 1975 un historiador local. Entre esas notas había mapas de la casa, bocetos del símbolo del ojo y un último mensaje fechado en mayo de 1912. «He encontrado algo. Si desaparezco, sabrán que tenía razón». Días después, Esquivel renunció a la policía y abandonó Monterrey. Nunca volvió a saberse de él. Con el paso del tiempo, la casa se convirtió en leyenda urbana. Generaciones de estudiantes se retaban a tocar sus tablones en las noches, y algunos reportaban haber visto luces encenderse en el segundo piso. La prensa ocasionalmente retomaba la historia, publicando fotografías amarillentas de la familia y artículos con titulares como «El crimen perfecto que marcó Monterrey». Ningún propietario reclamó la mansión, a pesar de los litigios interminables por la herencia. Los Villaseñor y los Herrera sobrevivientes murieron sin lograr acuerdos, y los documentos legales quedaron en un limbo que permitió que el inmueble permaneciera intacto. Su abandono no era fruto de negligencia, sino de miedo. En los años 40, un periodista llamado Gabriel Rojo obtuvo acceso parcial a los archivos originales. Su investigación reveló que muchas pruebas habían desaparecido. El sobre con el símbolo, algunas cartas anónimas y el dibujo original del hombre sin rostro. Rojo publicó un libro titulado Los ojos que vigilan, donde sugería que Julián había sido víctima de una organización secreta que operaba en el norte de México. Aunque el libro fue recibido con escepticismo, despertó renovado interés por el caso y generó teorías de conspiración. Algunos aseguraban que el símbolo del ojo había sido visto en otras escenas de crímenes nunca resueltos. En 1963, un equipo de arquitectos propuso demoler la mansión para construir un edificio de oficinas, pero el proyecto fue cancelado tras protestas vecinales. «Es mejor dejarla ahí. No conviene remover lo que duerme», dijo una anciana en una entrevista televisiva. Ese mismo año, unos obreros enviados a limpiar el jardín
Aseguraron haber encontrado huesos pequeños enterrados cerca de la entrada, aunque los informes oficiales nunca lo confirmaron. La casa, sellada durante más de medio siglo, se convirtió en un símbolo de lo que Monterrey prefería no enfrentar: su propia historia de violencia y secretos. En 1987, un historiador logró recuperar parte del diario personal de Esquivel, que había permanecido en manos de su familia. Las páginas, manchadas y desordenadas, describían en detalle su obsesión con el símbolo del ojo y su creencia de que el crimen era parte de una cadena. La familia Herrera fue solo un eslabón. Hay otros nombres, otras ciudades, y todos tienen el mismo sello. Una anotación especialmente inquietante, fechada el día antes de su renuncia, decía: «He encontrado un pasadizo en la casa. No lo registraré oficialmente. Alguien más debe saberlo». Ninguna investigación posterior logró localizar ese supuesto pasadizo. Los planos oficiales de la mansión no mostraban túneles ni habitaciones secretas. Con cada década, la historia se volvió más ambigua. Algunos investigadores insistían en que Julián había asesinado a su familia y luego se había quitado la vida, teoría que nunca coincidió con la evidencia forense. Otros argumentaban que había sido víctima de una conspiración entre socios comerciales y familiares. Nadie logró probar nada. Las generaciones crecieron escuchando que en la casa Herrera se escucha lo que pasó. Turistas y curiosos comenzaron a visitar Monterrey solo para ver la mansión desde lejos. La ciudad, orgullosa de sus rascacielos y modernidad, mantenía ese rincón intacto como una cicatriz. En 2002, una productora extranjera intentó filmar un documental sobre el caso. Obtuvo permiso para entrar en la casa por primera vez en 90 años. El equipo reportó fenómenos extraños: puertas que se cerraban solas, ruidos metálicos en el sótano y, sobre todo, un olor dulzón que parecía salir de las paredes. Las grabaciones nunca fueron publicadas. La productora canceló el proyecto alegando razones técnicas. Sin embargo, miembros del equipo confesaron años más tarde que abandonaron Monterrey porque sentían que algo los observaba. Desde entonces, nadie ha vuelto a entrar legalmente en la mansión. Hoy, la casa Herrera sigue sellada. Sus ventanas rotas reflejan las luces de la ciudad moderna, y su fachada ennegrecida por el tiempo parece observar a los transeúntes. Los niños escuchan historias de que los fantasmas de Mercedes y sus hijos caminan por los pasillos, mientras los adultos evitan hablar del tema. Algunos historiadores creen que aún existen documentos ocultos en archivos privados que podrían resolver el misterio, pero nadie se atreve a buscarlos. «Hay secretos que prefieren quedarse dormidos», escribió un periodista en un artículo reciente. El misterio del ojo sigue sin resolverse. Se han encontrado referencias similares en otros archivos antiguos: símbolos grabados en documentos notariales, sellos en cartas sin remitente, marcas en propiedades abandonadas. Cada hallazgo parece señalar una red que se extiende más allá del caso Herrera. Los estudiosos del crimen han llegado a una conclusión inquietante. Lo que ocurrió en Monterrey en 1912 fue solo una pieza de un rompecabezas mayor. Quizá Julián intentó enfrentarse a esa red y fracasó. Quizá fue castigado por traicionar secretos que nunca conoceremos. Lo cierto es que su nombre quedó para siempre ligado a un crimen que no tiene cierre. Quienes caminan por la calle Hidalgo en las madrugadas dicen sentir una presencia, como si la casa respirara. Hay quienes aseguran haber visto sombras en los balcones, y otros escuchan el llanto de un niño cuando sopla el viento. La policía recibe llamadas ocasionales denunciando luces dentro del inmueble, pero siempre encuentran todo cerrado. La mansión sigue allí, vigilante, como si esperara el regreso de alguien, tal vez de Esquivel, tal vez del verdadero culpable, tal vez de quienes se atrevieron a investigar demasiado. El caso, oficialmente archivado, sigue vivo en sus paredes, y quienes se acercan demasiado a sus secretos suelen alejarse con la sensación de que los Herrera no fueron las únicas víctimas.